¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Espero que más calientes que yo. Madre mía, qué frío tengo. Yo supongo que tú estarás ahora mismo en el sofá, calentito, en tu brasero, con tu aire acondicionado, en la gloria. Pero yo tengo un frío alucinante. Además voy a intentar hacer el vídeo lo más rápido posible porque se avecina tormenta. Llevamos unos días otra vez que no nos deja el tiempo, no nos da una tregua para salir a grabar o a disparar. En este caso voy a hablar un poco de la familia, de los inicios míos en el PFP. Pero antes de empezar, como siempre, me va a permitir que te agradezca el que estés ahí y el que no me dejes solo en esta aventurilla que para mí es la del aire comprimido. ¿Qué os cuento? Hace aproximadamente una semana volvimos de Ligua, de Alemania. Allí visteis que se presentaron algunas novedades muy importantes, la Crye MK2, la Air Max Mantis y bueno, en este último caso era un prototipo. Pronto voy a recibir una para empezar a hacer ya las primeras pruebas para Air Max. Y hoy, ¿qué hago aquí con la Catran? No, bueno, pues como decía hace un momento, hoy quiero volver un poco a los inicios. ¿Por qué? Porque esta carabina a mí lo único que me ha dado ha sido satisfacciones y no quería dejarla un poco de lado con las nuevas novedades, con la Crye, con la Crye 2, con la Mantis con la Catran, por así decirlo, con el modelo N, que ya sabéis que es esa tan bonita que tiene el raíl arca preparado un poco para temas de competición en PRS. Entonces, bueno, hoy no os voy a hacer una revisión al uso porque son tres carabinas, al final es la misma prácticamente, solo cambia un poco lo que es el depósito, el cañón y el calibre, pero le vamos a pegar un pequeño repaso así en términos y líneas generales. Esta carabina, en este caso esta de aquí, la X, fue la primera que yo compré, o mi primera Air Max y como decía hace un momento, creo que lo he dicho, lo único que me dio fueron muchas satisfacciones. Ahí fue cuando yo me enamoré de la marca y ahí fue cuando de forma voluntaria yo decidí empezar a hacer vídeos, empecé a hacer fotos, empecé a colaborar poco a poco con Air Max y hasta el día de hoy en el que puedo sentirme orgulloso de tener una muy estrecha colaboración con ellos, ya no solo en la difusión, por así decirlo, de su marca, no de sus rifles, sino también en el desarrollo de lo mismo. Yo no tengo ni puñetera idea de diseñar, pero yo le doy mis puntos de vista, ellos los tienen muy en cuenta, me mandan prototipos, me mandan materiales para que yo los vaya probando antes de sacarlos a la venta y eso a mí pues lógicamente me enorgullece muchísimo. Entonces, bueno, yo empecé con esta Catran, con la X, ya sabéis, cañón de 700, en este caso era 5,5 y yo con esa carabina he disfrutado un montón. He hecho auténtica locura en cuanto a precisión y no me ha dado nunca ni un solo problema. Nunca tuve una fuga, nunca tuve un fallo absolutamente de nada. Hace ya un tiempo la vendí porque bueno, yo voy recibiendo carabinas, yo no soy una persona que me guste tener un armario o una habitación llena de carabinas porque luego al final cuando voy a disparar, al final saco una o como mucho saco dos, ¿no? Entonces yo no me dedico a esto y al final, pues bueno, decidí vender algunos artículos para comprarme un buen compresor que ya me hacía falta también y esa fue mi primera carabina muy a muy pesar, fue una de las que me vi obligado a vender. Una carabina con cañón de 700, cañón CZ, un cañón macizo y con un depósito de 700 centímetros cúbicos, que como ya sabéis podemos llenar a 300 bar de máxima presión. Tiene un tubo de plenum bastante grande, que en este caso se puede regular en cuanto a capacidad. Dentro lleva unos casquillos, unos pequeños tubos, por así decirlo, que lo que nosotros podemos hacer es poder separar el regulador tanto como queramos nosotros, lógicamente con el límite de donde tenemos aquí esta pieza, la Z esta, que es donde se carga, para que nosotros podamos tener el plenum que nosotros consideremos. Y bueno, la verdad que es una opción que tenéis que tener muy en cuenta a la hora independientemente del país en el que estéis y la munición que vaya a tirar, tener una mayor cantidad de aire regulado o no. Ya sabemos que eso nos va a generar también un mayor empuje al balín durante más tiempo para conseguir un poquito de más energía. Esta es la única carabina que yo no he probado aún. No he probado este modelo, que es la Catran LB. Esta también es en 5,5 y tiene, sin embargo, tiene el mismo modelo de plenum. Eso es una ventaja, repito, es una ventaja porque yo, por ejemplo, mi Catran, la del 4,5, también puedo hacer eso. Sin embargo, yo el regulador lo tengo directamente acoplado a la válvula. El único plenum que yo estoy usando es el interior de la propia válvula. Para mí es suficiente. Disparo en 4,5. Incluso en un vídeo anterior ya os dije que esa carabina yo la pasé a 5,5 con un cañón de 700 y no le amplié el plenum porque no me era necesario, ¿no? Pero bueno, estas son carabinas que se hacen para todo el mundo, entonces te van a dar la posibilidad de que tú la puedas configurar un poco
independientemente del país en el que estés y de la energía que quieras disparar. Entonces esta carabina también lógicamente tiene un cañón CZ, este es el modelo HP, porque el cañón, la única diferencia que hay entre el HP y la versión normal o estándar es simplemente el cañón. La versión HP, tanto en Catrán como en Crate, estamos hablando solo del modelo L, cañón de 520, la única diferencia es que el cañón tiene un poquito de menos estrechamiento al final, el famoso no choque, o un poquito de estrechamiento al final, ese sería el famoso choque. Yo ya lo he dicho en muchos vídeos. A nivel práctico, a nivel de disparo, yo he tenido la Crate L, no HP, y yo he disparado slug con una solvencia y una precisión tremenda, al igual que he disparado también los balines con la misma precisión. En este mismo canal tenéis muchos vídeos míos disparando con mi Crate L, tanto balines como slug, y es impresionante. Estos cañones realmente, sea la versión HP, sea la versión normal, le puedes meter lo que te dé la gana porque te lo va a tirar bien. Balines, slug, porque por ejemplo la versión X HP, que no tiene choque, habéis visto los balines cómo los dispara. Se supone que un cañón, como ellos lo llaman, edición slug, pero es que los balines los tira también a la perfección. Oh. En este caso el depósito, en vez de ser de 700, es de 480, y bueno, son carabinas. En este caso esta carabina, vosotros si queréis la podéis convertir en X. Esta es la Compact, esta tiene un cañón, me parece que era de 28 centímetros o 30 centímetros, y esta es del 4,5. Si yo quiero esta misma carabina, la puedo convertir en 5,5, cañón 700, únicamente cambiándole el empujador, lo que es la aguja, y el cañón, y ya tendría una carabina X, que eso es lo bueno de esta marca, que tú puedes comprar un modelo de carabina y puedes intercambiar cañones, puedes intercambiar calibres, estos mismos cañones son también válidos para el modelo Crate, las botellas son también válidas para el modelo Crate, y esa es la ventaja, que puedes cambiar de carabina únicamente modificando un par de piezas. Y bueno, y aquí en la mano tengo la pequeña de la familia, en este caso es del 4,5, porque hace poco os hice un vídeo en el canal disparando esta carabina en 5,5. Esto es... Lo pego más arriba. Buah. Pero me apetecía muchísimo disparar esta carabina en 4,5. Ninguna de las carabinas tiene aire, no la he disparado todavía, la recibí hace muy poquito y he aprovechado hoy, como decía al principio, que no estaba lloviendo, aunque es un frío espantoso, para salir a grabaros este vídeo. Esta es una carabina, como decía, 4,5. La botella sí que es de 300 centímetros cúbicos, que también la podemos llenar a 300 bar, y en este caso el plenum es mucho más pequeñito. En este caso la válvula de disparo va acoplada directamente al regulador, pero es que esta carabina no necesita más energía porque, en fin, para el desempeño que nos va a prestar a nosotros, y más en el calibre 4,5, no es una carabina que necesite tener un plenum súper grande. Una carabina que tiene un encare súper rápido, es muy ligera, con lo cual para aquellos países en los que se permita la caza, esta es una carabina ideal. Esta también, ¿vale? Porque esta también tiene un encare bueno y tal. Sobre todo estoy hablando cacería en cuanto tiro de posición forzada, apoyado en algún sitio, de pie. Esta ya es una carabina más pesada, que esta sí que requiere un bípode o requiere algún sistema de apoyo. Entonces, para cierta movilidad, quizá esta no sea la carabina más idónea. Sin embargo, si vas a competir, aquí tienes una de las mejores opciones del mercado, porque su precisión es muy buena. En este caso estamos hablando de competición en BR. En BLRES no es recomendable para disparar por ejemplo, en modalidad de tiro dinámico, el famoso PRS, pero bueno, para eso tiene otra modalidad de Catrán. Yo de estas carabinas siempre destaco su fiabilidad, su precisión y especialmente, y ya me lo habéis escuchado muchas veces decir, su sencillez de construcción y de diseño. Estos son modelos de carabinas que
destaca precisamente porque prácticamente no tiene juntas tóricas. Yo nunca he tenido una fuga. Yo, bueno, nunca he tenido una fuga de una Catrán y nunca he tenido una fuga de una Crate. Y ya he tenido unas cuantas y la uso mucho, pero especialmente de la Catrán, porque tiene un par de juntas tóricas en la válvula, en el regulador tiene también un par de juntas tóricas, la toma donde se carga la Z, esta donde se carga el aire, también tiene una pequeña junta tórica, donde está el sistema antirretorno, y es que no tiene más, es que no tiene absolutamente ninguna junta tórica más. Alguna que se va, bueno, aquí la botella también tiene una, pero no tiene ninguna más, y lógicamente en el cañón. Las podemos contar prácticamente con los dedos de las manos. Entonces, por eso muchas veces la gente, cuando me preguntáis, oye Alex, tengo una duda, no sé si comprarme una Catrán, comprarme una Crate, hace poco hice un vídeo en el que yo explicaba un poco las diferencias, pero al final siempre se resume en lo mismo. Oye, tú eres una persona que te gusta toquetear, eres una persona que te gusta meter la carabina en la maleta y sacarla y disfrutar, y no vas a estar cambiando cada día de balín y simplemente vas a disparar o te vas a ceñir durante un tiempo en un balín y luego si quieres cambia y tal. Sí, y además yo soy muy manoso, muy patoso con las manos y no me gusta toquetear. Esta es tu carabina, la Catrán. Entonces, independientemente del modelo, si es cañón corto, largo, si es cañón corto, si es 4,5, si es 6,35, si es calibre 30, que ya la están empezando también a distribuir en calibre 30, es lo mismo. Al final el sistema es el mismo y es súper sencillo. Además luego también tenemos la opción de la culata plegable con el portacargadores ya integrado directamente en nuestra culata. La cantonera la carrillera se puede ajustar en altura, la cantonera engomada se puede también ajustar también en altura y en longitud, seguro intercambiable de lado, también el sistema AR15 y bueno, ya viene todo prácticamente, bueno, todo no, en esta carabina siempre ha venido todo en aluminio. Entonces, cañón volado, lo cual mucha gente prefiere este tipo de cañones para competir. Y no sé qué más contaros, chicos. Son 3 carabinas que este modelo fue el modelo de los inicios de Air Max. Air Max comenzó su andadura en el PCP con el modelo Caimán y el modelo Catrán. El primero de todos fue el modelo L. Luego sacó alguno también más pequeñito y el último de todos fue el Catrán X, que según tengo entendido el primero que se vendió en España fue el mío, porque fue nada más llegar y yo ya lo compré de cilindro, pero a mí me gustaba más de botella porque bueno, le daba más consistencia al rifle, tenía sobre todo también mucha más autonomía y bueno, y al final pues compré un sistema de botella y se lo puse. Y en este canal tenéis infinidad de vídeos disparando con mi rifle Catrán en 5,5 y con unos resultados siempre muy buenos. La palanca de carga muy suave, intercambiable también, la podemos poner también en el lado de la izquierda. Y bueno, en este caso, pues esta carabina únicamente nos incluye un reloj, el que nos marca un manómetro, el que nos marca la presión de la botella, insisto, 300 centímetros cúbicos, 450 y 700. Así que nada, chavales, no sé qué más contaros. Ahora ya los siguientes vídeos, como decía, este vídeo va a ser muy corto, no iba a hacer una revisión de cada uno de los rifles, porque al final, como he dicho al principio, es exactamente el mismo que los que yo ya os he presentado. Estos 3 rifles, aunque los veas uno más grande, otro más pequeñito, es exactamente el mismo, únicamente cambia el cañón y el calibre y la capacidad del depósito, pero es exactamente el mismo. Y bueno, y ahora ya lo que toca es salir al campo, probar cada uno de ellos, y eso sí que lo voy a grabar y te lo voy a enseñar a ti. Así que nada, chavales, muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, por acompañarme, y agradecerle de nuevo a Air Max su colaboración conmigo, el trabajo que venimos desarrollando juntos desde hace ya mucho tiempo, y por supuesto también a Carabinas Montevirgen, porque bueno, pues estuvieron conmigo en el IWA y me lo pasé muy bien con ellos. Y lógicamente también recomendaros que estas 3 carabinas las podéis comprar en Carabinas Montevirgen, que ya sabéis que es el único distribuidor oficial autorizado para Air Max para vender sus armas y accesorios de forma oficial y con una garantía estupendísima. Así que nada, chavales, nos vemos muy pronto y nos seguimos, ¿vale? Venga, chicos.